¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profesora. Sí, yo escucho bien. Sí, se escucha bien. Cualquier cosa avisan, sí, porque se puede cortar. La internet está como rara y ahora hice una conexión con el teléfono que en general funciona mejor, pero está en general. A veces cuando uno presenta cuando comparte pantalla también consume más internet y se empieza a trancar más. Bueno, entonces, ¿alguna idea, alguna pregunta en particular o arrancamos así nomás y yo les voy diciendo y ustedes me preguntan si tienen dudas? ¿Está? Ahí, bien. Esta diapositiva es la misma que una de las mismas que usé la clase pasada, al principio, un poco para recordarles que aunque ahora vamos a hablar de algunos, de cómo están organizados algunos órganos como ejemplo, siempre recordar cuáles son los componentes, que se requieren múltiples técnicas, que es un tejido complejo, que tiene muchos tipos celulares. Eso, o sea, digamos, lo general de siempre, ¿no? Entonces, yo ahora organicé, como les había dicho también en la clase anterior, esto es una clase de jerarquización, entonces yo más o menos tengo organizada, puse varias diapositivas de las que ustedes ya tienen en el teórico en sí grabado y que tienen también acceso al PDF yo las copié ahí, un poco para organizar la clase y comentar qué cosas que me parecen que igual que son importantes, aunque no vaya a profundizar acá. Entonces, como que la primera parte de la clase de médula espinal que ustedes tienen, abarca todo lo que son las generalidades, o sea, las estructuras asociadas, las generalidades de la médula y las estructuras asociadas, y entonces hay varias diapositivas, capaz que no las puse todas tampoco, y bueno, y como las estructuras asociadas, todo lo que tiene que ver con el conducto, lo que sería la columna vertebral, después las meninges asociadas, la importancia de conocer estas estructuras anatómicas cuando hay que hacer algún procedimiento, como una punción lumbar o hacer una intervención epidural como para una anestesia, por ejemplo. Pero no nos vamos a detener, o sea, está bien, lo tienen, o sea, repásenlo y creo que no tiene mucha dificultad esta parte. Bien, quiero hacer un poquito de hincapié acá en la parte de la estructura segmentaria. Esta estructura segmentaria, como les puse allí, se relaciona con el desarrollo. Ustedes en el teórico, Bruno, que es el docente que les dio ese teórico, puso una diapositiva donde aparece donde habla del desarrollo. En general, el desarrollo del sistema nervioso pasa por varias etapas, pero digamos, deriva todo a partir de un tubo, que es el tubo neural, que tiene, bueno, que hay que un procesamiento, o sea, que se forma de determinada manera, y a lo largo del desarrollo, la parte más cefálica de ese tubo sufre cambios como mucho más grandes, se forma una serie de vesículas encefálicas y van habiendo cambios de plegamientos y un montón de cosas que llevan a lo que es el encéfalo y a todos los componentes del encéfalo. En el caso de la médula, ese tubo no cambia tanto, sigue siendo una estructura cilíndrica y mantiene algunas de las características que tenían en la etapa de desarrollo, como el hecho de ser una estructura segmentaria. Eso significa que está formada por segmentos. Ustedes ya bueno, lo tienen ahí escrito en la diapositiva que ya tenían en el teórico, pero digamos, esta estructura segmentaria, entonces, como les decía, se relaciona con el desarrollo. Y es importante porque la estructura interna de la médula varía en los distintos segmentos. Es un poco es lo que ustedes habrán visto en el teórico también.
esa estructura segmentaria, digamos, está dada entonces por la presencia de distintos sectores que llamamos segmentos y que se relacionan, o sea, que contienen, digamos, de la cual se origina, como dice ahí, un par de nervios espinales, un par, digamos, porque es uno de cada lado. Acuérdense que están las raíces dorsales y ventrales y que la raíz dorsal y ventral de cada lado se fusiona para formar los nervios espinales. Y entonces cada segmento va a estar relacionado con alguna parte del cuerpo. Y acá está representada como ejemplo los dermatomas, que son áreas cutáneas, digamos que van a estar inervadas por por cada uno de los segmentos, pero también hay miótomos, o sea que los músculos también, o sea, los músculos de los brazos están inervados por determinada cantidad de segmentos, los de las piernas, o sea, por otros, o sea, y digamos, se conoce cuál es cuál. Por ejemplo, para los miembros superiores hay un sector de los segmentos cervicales, y así, todo esto que está dibujado ahí con código de colores para... Y no voy a hacer mucho más hincapié, pero sí recordar esta estructura segmentaria. Bien. Y en cuanto a la estructura interna, bueno, recordar lo de siempre, en la médula espinal la sustancia gris va a estar localizada en el centro y la sustancia blanca en la periferia. En los órganos como cerebro, cerebelo, que vamos a ver después, tenemos sustancia gris en el centro, en lo que serían los núcleos profundos, después por fuera sustancia blanca, pero vamos a tener una capa cortical, una capa externa que es de sustancia gris de vuelta. Entonces, esa sustancia gris y sustancia blanca van a tener una configuración particular donde la sustancia gris adopta esa forma como de H o mariposa, que, digamos, consta de las astas dorsales, las ventrales, la comisura gris, y que a su vez, al estar con esa morfología, la sustancia gris, subdivide a la sustancia blanca en cordones, que tenemos ahí, acá los tienen de nuevo, cordones o columnas, que están las dorsales, la lateral y ventral. O sea, lo otro importante que un poco está representado acá es que, si recuerdan, la parte dorsal está relacionada con las funciones más que tienen más que ver con sensibilidad, mientras que los sectores ventrales son motores. Y bueno, acá igual el dibujito está como muy simplificado. Acuérdense que, digamos, obviamente que esto es mucho más largo, pero además que no van aparte, ¿no? Lo que decíamos recién, esta raíz se fusiona con las dos raíces, la dorsal y la ventral, se fusionan. El nervio en sí es una estructura mixta. Las raíces son estructuras o sensitivas o motoras. Bien, eso es un poco lo que aparece. Y esto que les decía de la organización de la sustancia blanca como estructuras de tipo cordón o columnares, es un poco lo que están representando acá, en este caso para el ejemplo del cordón dorsal, ¿no? Son en realidad cordones o columnas, ¿sí? Que tienen una determinada forma. El corte, digamos acá por ejemplo, es más bien triangular, como lo ven ahí al corte, y esa es la forma que tiene esa columna. ¿Ah? Y bueno, y acá un poco lo que les decía de las raíces, de la llegada de las prolongaciones de estas neuronas que están acá hacia la parte dorsal, y de aquí cuando salen los axones de las neuronas motoras que están acá, de las motoneuronas, que salen por el asta ventral. Y acá está representado un poco a la derecha los distintos componentes de esa sustancia gris. Esa sustancia gris está formada por varios sectores que pueden adoptarse, o sea, que son los núcleos grises,
Ahora vamos a ver un poquito cada parte. Y también la sustancia blanca tiene una distribución particular. Ahora vamos a seguir. Profesora, La puse porque, digamos, sí, ¿puede volver a la diapositiva anterior? sí. ¿Qué pasó? Ahí ¿Qué donde duda tenés? dice soma de neuronas sensoriales en el ganglio. Así que esa pelotita, vamos a Sí. decir, eso es el ganglio. Esto acá sería el ganglio. Ahí Esto va. que está rojo acá en realidad no debería estar ahí, está mal dibujado. O sea, ¿Tiene, esto motor no pasa por el ganglio. tiene una diferencia con lo que son el ganglio linfático? Sin nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. No, Sí. los ganglios linfáticos son otras estructuras. Estos son los ganglios del sistema nervioso. Algunos autores, sobre todo en inglés, los nombran distinto para que no nos confundamos. El nombre correcto de los ganglios linfáticos serían los linfonodos o nodos linfáticos y no ganglios, porque lleva confusión. En inglés son lymph nodes y los nerviosos son, no tienen nada que ver. Los ganglios linfáticos son estructuras que tienen que ver con la inmunidad y contienen células y procesos inmunitarios. Ahora, claro, muchas gracias. Bien, esta les muestra en el teórico de médula espinal o sea, los componentes de sustancia gris y blanca, qué elementos vamos a tener en cada uno, y es básicamente lo mismo que veíamos antes en la clase de tejido nervioso. O sea, la puse ahí un poco para que compararan y como para tener en cuenta eso que incluso les decía al principio. Uno tiene que estar viendo de cómo está organizado cada parte que uno va a estudiar. Entonces, siempre que ustedes estudien sustancia blanca, van a saber que allí hay están los axones o prolongaciones de las neuronas principales de diferentes sectores, de diferentes núcleos, de diferentes cortezas, ¿no? Además va a haber glía, matriz, todo lo que dice ahí, lo que está en verde. Y en la sustancia gris siempre tienen como que van a encontrar neuronas principales, el soma, sus dendritas, el inicio de su axón, van a haber interneuronas y vamos a tener las aferencias, que es lo que los axones de otras neuronas que están en otro lugar y que llegan hasta aquí, y la eferencia que eran, ¿se acuerdan? El axón de las neuronas principales. Y para cada sector, para cada núcleo, uno estudia siempre cuáles son las neuronas principales, si hay o no interneuronas, todo eso que decían. Por ejemplo, en la médula espinal, en los núcleos motores, vamos a tener que la neurona principal van a ser las motoneuronas, porque es la neurona cuyo axón sale de la sustancia gris y se dirige hacia otro sector. Vamos a ver también ejemplos después para la corteza cerebelosa. Bien. Y aunque en cuanto a la organización de la sustancia gris, como les decía, vamos a tener varios núcleos. Algunos autores, Rexed en particular, describió lo que son las láminas. Esas láminas se pueden visualizar mucho mejor en el asta dorsal, o sea, lo que sería la parte sensitiva, y en la parte ventral no tanto. Aquí tienen un dibujito de varias partes, de varios segmentos medulares y cómo se disponen esas láminas, ¿no? O sea, que es lo que un poco aparece acá y lo que aparece allí en el preparado. O sea, bueno, acá está representado la zona de donde va a estar llegando la raíz dorsal. Y después de este lado tiene la disposición, digamos, es lo mismo, ¿no? Nada más que acá como que visualizan más bien núcleos. Este núcleo, por ejemplo, tiene forma de lámina. Y bueno, no vamos a referirnos mucho a cuáles son todos los núcleos en particular. Acá tenemos núcleos
relacionados a lo motor, como habíamos dicho, en la parte dorsal de lo sensitivo, y en los extremos más distales, en lo más dorsal del asta dorsal y en lo más ventral del asta ventral, vamos a tener elementos relacionados con lo somático, mientras que en la parte medial vamos a tener estructuras relacionadas a la parte vegetativa. De hecho, acá está representada esta asta, que sería el asta lateral, que aparece sobre todo en qué segmentos tenemos asta lateral. En la torácica. Exacto, en la torácica. Entonces, eso ya me da pie para mostrarles que algo importante es que estos núcleos que nosotros vemos, o láminas, o lo que sea, ven que acá, en la parte de las láminas, yo les mostraba que allí aparecen como diferentes cortes en diferentes segmentos, y ven como que varía un poco la forma de la sustancia gris, la forma de los núcleos, todo esto que estamos viendo acá. Y en este lado de la derecha, digamos, lo que les quería mostrar un poco eso, que además de variar la forma, algunos núcleos van a estar en algunos sectores y en otros no aparecen. Entonces, acá, por ejemplo, les está mostrando, no sé bien si es el lateral o es alguno, pero lo que está mostrando es eso, que en realidad esos núcleos que nosotros vemos en el corte no es que sean como redondelitos, sino que son cilindros largos que corren a lo largo de la médula, y que en algunos núcleos, si bien puede ir variando la forma y la ubicación, los vamos a tener siempre, que se extienden todo a lo largo de la médula, y hay otros núcleos que están solamente en algunos segmentos. O sea, es un poco como se va a organizar esa sustancia gris. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Vamos a la siguiente, entonces. Acá pasamos a lo que sería la organización de la sustancia blanca, que creo que tenía otra antes que esta. Esta. La sustancia blanca, o sea, acá vienen como cortes a dos niveles, ¿no? Habíamos dicho que la sustancia gris tenía como o sea, la médula en sí tenía era una estructura segmentaria, porque como que cada segmento inervaba determinada región del cuerpo, y eso es como un vestigio de la estructura segmentaria durante el desarrollo, ¿no? O sea, cada nervio espinal inerva lo que tiene ahí al lado. O sea, si fuésemos un gusano anillado, como los hay, digamos, que son seres vivos segmentados, la médula mantiene esa estructura segmentaria, y eso va a estar más que nada relacionado a la organización de la sustancia gris. O sea, los nervios espinales son los que conectan la sustancia gris con el exterior. Los de las ventrales son axones de neuronas que están en la sustancia gris medular en el asta ventral y salen hacia el exterior, hacia lo que es la periferia, y en la región dorsal ingresa axones desde la periferia. O sea que hay una conexión, y sería la forma de conectar esa sustancia gris con los segmentos del cuerpo. Ahora, la sustancia blanca tiene una distribución distinta. Lo que estamos viendo acá, ahí con el código de colores que aparece acá, les dice qué grupos de fibras hay. En el teórico ustedes tenían un corte de un preparado de médula espinal teñido con Luxolfas, en realidad con Kluber Barrera, que usa un colorante que es Luxolfas Blue, que les muestra la mielina, o con cualquier otro tipo de técnica mieloarquitectural, pueden observar teñida la sustancia blanca, ¿no?
con esas técnicas no hay, o sea, uno no ve así en un preparado distintas regiones, como puede pasar para la sustancia gris, que uno puede ver una agrupación distinta de cuerpos neuronales, ¿no? En el caso de la sustancia blanca, cuando vamos a observarla, lo que sí vamos a ver es que tiene una distribución en la cual, cuando uno hace un corte transversal de la médula, una amplia mayoría de las fibras que ve están cortadas transversalmente. O sea, eso significa que esas fibras nerviosas que forman la sustancia blanca van a correr en sentido longitudinal, al igual que, o sea, en el mismo sentido que el eje mayor de la médula, paralelos al eje mayor. Entonces, podemos ver algunos, o sea, en la mayor parte, si uno mira un preparado con una técnica microarquitectural, va a haber fibras nerviosas cortadas transversalmente. Podemos ver alguna fibra cortada longitudinalmente en esta región de entrada de las raíces o también por acá. Pero en sí la mayor parte de las fibras van a ser fibras que ascienden o descienden. Ustedes no sé si ya vieron en fisiología las vías descendentes y las ascendentes, las que tienen que ver, las descendentes con esos sistemas motores y las ascendentes con los sistemas de la sensibilidad. Entonces, en este caso, las que están representadas, vamos a referirnos a este corte, que es el que tiene todas las flechitas diciendo qué grupos serían. Todas estas que están pintadas así en color, de este lado están representados, como decía, lo sensitivo y de este lado lo motor, serían vías largas, vías ascendentes y descendentes aquí, ascendentes acá. Entonces, acá si ustedes se fijan en la columna dorsal vamos a tener solamente vías sensitivas. En esta parte, en el cordón lateral, vamos a tener en la región más periférica estas vías, ¿sí? Que son haces espinocerebelosos. Acá estas otras que son los espinotalámicos, ¿sí? Y en esta parte, que donde vemos el motor, que en realidad acá está también, la imagen no está pintado, son los haces descendentes. En este caso el haz corticoespinal lateral, que es la mayor cantidad, y después haces que le llaman también extrapiramidales, que son rubro espinal, y acá todos los demás retículo espinal, los que vienen de núcleos superiores, pero que no son desde la corteza. En este caso, el amarillito, digamos, es el que viene desde la corteza cerebral, que es el córtico espinal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Alguien que Sí. conteste? Usted cuando yo pregunte, digan sí, está todo bien o no, o pregunten, porque si no yo no sé si perdí la conexión o qué pasó. Háganse ese esfuercito de cuando yo pregunto decir sí estamos acá o no se escucha nada, no se entiende nada. ¿Está? Bien, entonces la médula en sí, como les decía, la sustancia gris tiene esa estructura, esas cosas segmentarias, pero la parte de sustancia blanca tiene vías largas que van atravesando distintos segmentos. Entonces, en este lugar la mayor parte van a ser vías largas. Hay también otras vías que conectan segmentos entre sí, que son estas que están aquí rodeando muy cerquita de la sustancia gris, que son, ahí lo tienen, es el fascículo propio, digamos que en realidad es propio de la médula porque es sustancia blanca, pero allí hay conexiones entre distintos segmentos, o sea que igual los segmentos están conectados entre sí, o sea, son vías un poco más cortas que las otras que conectan segmentos vecinos. Como les decía, entonces en los descendentes tenemos todos estos en marroncito, los que son extrapiramidales, y en amarillo, acá el mayor contingente de las corticoespinal y acá el sector, la menor proporción.
Algo importante que estamos viendo, ¿qué diferencia hay entre este dibujito que está acá y este otro de abajo? Son de diferentes partes ¿cómo es? Uno de la cervical, de torácica y lumbar, ¿no? Ahí está, o sea, este de más arriba es un sector más alto y este es un sector más bajo. ¿Qué diferencias ven? No, que la mariposa es como más grande, abarca más la de abajo. Y el otro es más, abarca más la Bien. sustancia blanca. La sustancia gris, tipo, hay más, digamos así, en una que en otra. O sea, La distribución de los haces lo también. que abarca más, ahí está, sí, la distribución de los haces cambia, pero con respecto a lo que estaban diciendo de acá de la sustancia gris, qué es lo que están tratando de decir? Que es una cosa importante. Como que abarca más en la parte lumbar, tipo, hay como más sustancia gris, digamos, que... Puede ser, Ahí está, puede ser proporcionalmente, porque sí. sale más la parte motora, o sea, por los miembros inferiores. Debe ser por eso, ¿o no? Es como Bueno, una podría pregunta. ser que en esta zona, pues, si esto fuese un segmento lumbar, donde estamos en el ensanchamiento, que no sé si están así porque no está ensanchada esta médula. No sé si decía del libro donde la sacó Bruno la imagen, pero a mí me sirve igual para estar discutiendo con usted. No sé bien de qué parte era. Pero digamos, sí es claramente que este corte es más chico que este de arriba y que en la proporción de toda la superficie del corte que ocupa la sustancia gris es mucho mayor que acá. O sea, acá hay más sustancia, arriba hay más sustancia blanca que abajo, ¿no? Sí, porque más Sí. arriba está Y- recogiendo todas las fibras de la sustancia blanca que vienen de abajo, entonces se suman. Exacto, exacto. ¿Ah? Eso es un concepto bien importante. Entonces, por ejemplo, miren acá el celestito ¿ah? Que acá es el fascículo gracilis o de Gol, haz de Gol, porque estas fibras son ascendentes y terminan en el núcleo de Gol, allá por el tronco, ¿no? Si ustedes miran acá arriba, ese fascículo gracilis está, ¿sí? Como que se dispuso un poco diferente, ¿no? O sea, como que está más alargado en el sentido anteroposterior, porque acá aparece otro grupo de fibras. O sea, acá hay mucho más cantidad de fibras que aquí en este otro, que es un poco lo que decía la compañera. En este caso estamos hablando de vía de la sensibilidad, pero pasa lo mismo con las vías motoras. O sea, conceptualmente acá tenemos fibras provenientes, por ejemplo, de miembros inferiores, en los segmentos más bajos, ¿no? Vamos a tener fibras provenientes de la parte inferior del cuerpo. Y en este que es más cervical, vamos a tener, sigue estando la que viene desde más abajo, subiendo desde más abajo, y se van agregando. Por eso hay cada vez más cantidad de sustancia blanca. Pasa eso con todas las vías ascendentes. Y con las descendentes va a pasar lo mismo también. Hay más cantidad cuanto más arriba, porque las fibras, que en realidad son los axones de las neuronas, que tienen su soma en la corteza cerebral, y bueno, y que van bajando, y a medida que bajan, van dejando la sustancia blanca y se meten en la sustancia gris. Por lo tanto, arriba hay más, y como va saliendo hacia la sustancia gris, este haz va quedando cada vez más chiquito. ¿Sí? Entonces, eso es importante también y es una de las características que tiene la médula. Y esto en realidad también es importante porque, o sea, el saber que en sí la sustancia gris es segmentaria, pero la sustancia blanca tiene todos esos haces ascendentes y descendentes que conectan las distintas partes de la médula con núcleos que están más arriba o con la corteza, eso. Y entonces ahí
por ejemplo, si hay una sección, un corte de la médula, capaz que la funcionalidad de los segmentos medulares no se altera, pero vamos a perder las conexiones con la parte, con los niveles superiores. Y dependiendo de a qué nivel tengamos una lesión, si se lesionan las fibras, o sea, dependiendo de a qué nivel, nosotros vamos a tener de repente, por ejemplo, si se lesiona la médula a nivel cervical, vamos a quedar paralizados y vamos a perder la sensibilidad desde el cuello para abajo, ¿no? Y si la lesión se hace más a nivel torácico, vamos a perder la sensibilidad solamente de la parte inferior del cuerpo y la parte motora, ¿no? Eso es porque se seccionan las fibras que van por la sustancia blanca. ¿Está bien? Profe, yo tengo una pregunta. En esa Sí. subdivisión, creo que igual más o menos lo fue explicando, pero vio en esa subdivisión donde está lo del fasciculus, ahí me llama la atención como, sí, en esa parte, como esos dos cositos que son ese haz de Burdach que está ahí, que es diferente con la imagen de abajo, que es como que no tiene división. Claro, Ahí. porque acá tenemos solo el fascículo gracilis, Claro. y el de Burdach, que lleva información desde los miembros y la parte superior, acá abajo no está. Ahí va. O sea, Está. imagínate que Era la eso que no me quedaba información va claro. entrando. Ahí ¿Pero va. entendiste ahora o no? Sí, ahora lo entendí. Sí, ahora lo entendí. Gracias. Ahí va. Bien. Acá, digamos, dejé esta porque me pareció que estaba muy claro esto, digamos, de mostrar, sobre todo en esta parte, porque acá está todo como más cantidad de información a la izquierda y como más complejo, y viendo qué tipo de información llevan y todo eso. Pero en este de aquí se nota bien, o sea, está bien lindo como mostrando que las neuronas que están en el ganglio, que tienen el soma acá, y que traen información desde la periferia, desde los distintos tipos de receptores, o desde el tendón, o desde el músculo, cuando ingresa, o sea, su prolongación aferente al sistema nervioso central, va a ingresar a la médula algunos, como en el caso de los cordones dorsales, digamos, ascienden sin hacer sinapsis en la sustancia gris medular. En otros casos hacen sinapsis a diferentes niveles. En algunos casos se cruzan, como acá, por ejemplo, los haces espinotalámicos, estos que estamos viendo acá, en verde, en realidad es información que llega desde el otro lado, porque acá se cruzan para el otro lado. O sea, estos que entran acá van a subir por el otro lado. Y ahí cuando, por ejemplo, hay una sección medular, pero solo de un sector, entonces ahí vamos a tener como la paradoja de que la parte motora es de un lado y la parte sensitiva se altera del otro, y eso porque las vías se cruzan en diferentes niveles. Yo les digo como ejemplo para un poco recordar estas cosas. Ay, ay. Esta también las puse como al lado para que son los ejemplos de un haz como el de Golgi de Burdach, que es ascendente, y el corticoespinal, que es descendente. Lo tienen en el teórico, pero como que lo tienen en diapositivas aparte, pero quería como mostrárselos acá, que es un poco lo que veníamos hablando. En una vía ascendente, nosotros vamos a tener esto que viene desde la pierna, como dice ahí, y sube, y este sería el fascículo gracilis, ¿no? Que es lo que está representando acá, y a medida que vamos más arriba en la médula va ingresando nueva información. Entonces, acá hay mucho más cantidad que acá. Es un poco eso, y ahí están los cortes para que ustedes vayan viendo. Igual acá después muestran cómo se van cruzando y todo eso, pero no importa, no es que se tenga que aprender, pero para entender el concepto que estábamos hablando, está bueno.
Y con las vías, con una vía descendente pasa eso, bueno, viene acá, se cruza, no importa, pero digamos, acá vamos a tener una gran cantidad de fibras y a medida que bajamos, esas fibras van saliendo de la médula, o sea, ingresan a la sustancia gris y por lo tanto no las vamos a tener más a medida que bajamos hacia los segmentos más caudales, digamos, ¿no? Y acá un poco estos aspectos que acá también en un corte de un preparado, ¿qué técnica es esta? ¿Saben? ¿Qué es lo que está teñido? La mielina. Bien. Es una técnica mieloarquitectural que al marcarnos bien la mielina nos marca la sustancia blanca y por eso hace ese contraste para nosotros evaluar la morfología y la configuración interna de la médula, ¿no? Y ven acá los típicos segmentos cervicales, torácico, lumbar y sacro. Ven que lo que decía antes, al corte transversal se va achicando la médula, ¿tá? Y sobre todo se achica más que nada a expensas de que disminuye la sustancia blanca, ¿sí? Y bueno, ahí hay características morfológicas que permiten definir el segmento. Algo bien típico es para la parte torácica, es que hay hasta lateral, que es en el único lugar que vamos a encontrar. Y bueno, y después en cada parte hay variaciones, ¿no? Acá tienen una tablita que les había armado Bruno y que yo la dejé acá porque me parecía que estaba bueno para tener, para acordarse, digamos, de las características de cada segmento, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No, profe, re bien. No, profe, no. Bien. Ese se me tranca y no pasa la diapositiva. El fascículo ese cuneatus, ¿dónde sería? Ahí me perdí. ¿Cómo? Donde ¿Perdón? dice ¿Cuál? el último, donde dice fascículo cuneatus, ¿dónde es? Para ver la diferencia, no me doy cuenta. Son estos, a ver. Ahí, acá. Estoy mirando, a ver, se ve mejor acá. O sea, en la columna dorsal, ¿sí? Los que tienen acá. Acá el cuneatus, que es el de Burdach, que es el que está más afuera, y acá el fascículo gracilis. Ah, bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando los mirábamos el más chiquito, perdón, ahí, cuando tenemos el más chiquito acá abajo hay información solo de la parte inferior, digamos. Y esa información sigue estando acá. Claro. Acá hay fascículo gracilis y obviamente arriba también va a estar. Pero acá ya se ha ido agregando información de otros sectores, ¿sí? Entonces acá va a haber fascículo, como ven ahí, ¿no? Cuneatus, y acá abajo no. Bien. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Eso era lo que me preguntabas, ¿no? A ver Sí, qué era. Sí, eso no me he ya. dado cuenta. Gracias. Es eso. O sea, estas son como hay otras características, pero estas que puso acá Bruno están buenas, digamos, o sea, porque son cosas como bastante visibles y está. Obviamente hasta dorsal y ventral va a ver a todo lo largo de la médula. Acá el asta lateral, como ya habíamos dicho, está solo a nivel torácico. Acá lo que otro que muestra es cómo la sustancia blanca va disminuyendo hacia abajo. El fascículo gracilis, que es el que trae información de más abajo, está siempre, pero el cuneatus, que trae información de más arriba, está solamente en los segmentos superiores. ¿Sí? Es bastante lógico, pero está bueno tenerlo en cuenta. ¿Está bien?
En los ganglios, chiquilines, o sea, no sé si la compañera que era eso, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Seguimos. profe. De los ganglios no voy a detenerme mucho, es la estructura que ustedes estudiaron, o sea, son los sectores del sistema nervioso periférico donde están los somas neuronales. Es un poco para hablar de las estructuras del sistema nervioso periférico, que hablamos más bien de los nervios cuando vimos la parte de tejido nervioso, y acá Bruno puso algo de los ganglios, aunque ya lo teníamos. Y bueno, y ahora vamos a pasar a los receptores. ¿Saben lo que es esta foto grande y preciosa? Yo digo que es preciosa, a ustedes les parecerá horrible capaz, pero como a mí me gusta la histología, me gusta todo esto. ¿Qué es eso, saben? ¿Nadie sabe? ¿Hueso? No es. ¿Eh? ¿Hueso? No Ah, es. por ahí me dicen. No, no es hueso, no. ¿Laminillas? ¿De qué? No. Ay. Esto que esté acá es el corte transversal de un axón en la parte terminal, en el sistema nervioso periférico, y todo esto son varias láminas que forman la cápsula de ese receptor. Es un Ese es un corpúsculo de corpúsculo de Pacini. Pacini. Sí, exactamente. Un corte transversal de un corpúsculo de Pacini. Ahí va. Bien. Yo a veces me detengo un poco porque estoy moviendo de lugar las ventanitas, esas que no me dejan ver lo que hay en la diapositiva. Bien, los receptores sensoriales, como les dejé puesto acá, y este dibujito que estaba muy lindo, en realidad son los sectores de la periferia que van a recoger la información de distinto tipo y la van a transformar en el lenguaje que entiende el sistema nervioso. O sea, esa transformación de un tipo de energía en otra es lo que se llama es lo que lo denominamos transducción. Es decir, los receptores entonces son transductores. Y estos receptores o la sensibilidad en general, como habrán visto capaz ya en fisiología o si no lo van a ver, podemos clasificarlos con distintos criterios. Un criterio podría ser aquellos receptores que participan en brindar al sistema nervioso central información del ambiente externo. Todo aquello que manda información de si hace frío o hace calor, si estoy tocando algo o no, todo eso es información que viene de afuera y que nuestro sistema nervioso central se informa a partir de los receptores que participan en este tipo de sensibilidad, que es la esterocepción, y serían los exteroceptores. La interocepción, digamos, sería todo lo que tiene que ver con lo que es nuestro cuerpo, digamos, de cómo está dispuesto en el espacio, y se incluye también toda la sensibilidad, digamos, no consciente, pero que sí importa que le informen al sistema nervioso central de muchas cosas, ¿no? Desde la posición del cuerpo en el espacio hasta la visceral, ¿no? Una forma entonces es esa, estos dos grandes grupos. Después tenemos clasificaciones según el tipo, según la modalidad, por ejemplo, si son, eso no se los puse acá, saqué esa diapositiva porque es más fisiológica, pero digamos, es por la modalidad de cómo transmiten y conducen, si se adaptan rápido o lento, todo eso que vieron en fisiología. La otra es esta que es con respecto a qué tipo de información son capaces de sensar, o sea, de entender, y ahí vamos a tener aquellos que responden a estímulos mecánicos, térmicos, a sustancias químicas, a la luz, a campos electromagnéticos.
¿ah? Y entonces ahí tenemos los nombres, ¿no? Según lo que respondan, mecanoreceptores, termoquimio, fotomagnetorreceptores. Y acá sobre la derecha, voy a correr las ventanas, tenemos este dibujito que está re bueno un poco para ver qué tipos de receptores en cuanto a lo que es la clasificación morfológica. A su vez, después cada clasificaciones de estos se van superponiendo y podemos asociar un determinado tipo de receptor morfológico con el tipo de sensibilidad que llevan, por ejemplo. En algunos casos sí, en otros no. Y hay algunos receptores que van a estar, que pueden transmitir información de varios tipos. Entonces, digamos, esto es con respecto a lo que es una clasificación, digamos, más morfológica. Acá está representado el sistema nervioso central, hacia donde va la información de estos receptores. Acá están los somas representados de las neuronas estas que mandan la prolongación hacia el sistema nervioso central y que tienen, desde la periferia, reciben a través de su prolongación periférica. En este caso, estas neuronas van a estar o en el ganglio de la raíz dorsal o en los ganglios sensitivos de los pares craneales. ¿tá? Y entonces, la terminación de esos receptores, de esas neuronas receptoras, puede ser como terminaciones libres, que es lo que tenemos acá, pueden ser distintos tipos de terminaciones encapsuladas, si hay una cápsula de tejido conjuntivo, pueden ser también que ese receptor en realidad termine haciendo sinapsis con una célula sensorial, como en este caso. El ejemplo típico de esto es el sistema auditivo o el vestibular, donde hay células epiteliales especializadas que reciben sinapsis de estas neuronas que forman parte del octavo par, por ejemplo. Esta neurona estaría en el ganglio, tiene una prolongación periférica que hace sinapsis con esta, y en realidad la célula receptora tiene como las envía a esta terminal. ¿Sí? Y después están estos otros receptores, por ejemplo, el sistema olfatorio, el epitelio olfatorio, tiene cuerpos neuronales, ¿sí? Que tienen estos procesos periféricos, que sí son como unos pelitos que sensan sustancias químicas disueltas en el líquido ahí donde está el epitelio, en la zona de la nariz, digamos, en el líquido mucoso, digamos, y tiene una prolongación periférica, una prolongación hacia el sistema nervioso central, que vendría a ser el axón de esta neurona. Así, digamos, entonces los tipos de receptores a nivel, digamos, morfológico o anatómico. Ahí va. Y bueno, y donde hay más receptores y donde nuestro organismo se comunica con el exterior, todo lo que es la exterocepción, digamos, en su mayor parte va a estar dada a nivel de la piel, y por eso cuando uno estudia la sensibilidad, tenemos que saber qué es lo que pasa en la piel. En la piel vamos a tener terminaciones libres, terminaciones en contacto con células especializadas y terminaciones encapsuladas. Dentro de los formatos morfológicos, anatómicos que veíamos recién, que les vuelvo para acá, para recordarles, el que nos va a faltar es solamente. ¿no? O sea, tenemos de estos y de estos. Entonces, terminaciones libres, en general, ven que acá llega una fibra mielínica, acá pierde la mielina y se ramifica, y esas terminaciones libres quedan en contacto con el tejido epitelial. ¿no? O sea, vendrían a ser, esto, ¿no? Acá llega un axón
que se ramifica en forma, se desnuda de mielina, digamos, y se ramifica como terminaciones libres entre las células epiteliales. Después están estos otros que son, hay unas células sensoriales especializadas, que son las células de Merkel, y en estas células hacen sinapsis, fibras nerviosas que toman contacto en una zona que se ensancha formando como un disco, que es el disco de Merkel, que toma contacto con la célula sensorial de Merkel, formando este tipo de receptor. Bueno, entonces libres de estos otros que son haciendo sinapsis con otro receptor, con una célula receptora, digamos, y después todos los demás que vamos a encontrar son encapsulados. Dentro de los encapsulados, los que están más superficiales son estos que están acá, que es este. Estos son los corpúsculos de Meissner, que tienen una cápsula que o sea, termina como en espiral la fibra y tiene una cápsula conjuntiva y de células especializadas allí. Y están acá. Si ustedes se acuerdan, el epitelio de la piel, al ser muy grueso, su lámina basal va haciendo vueltitas, es ondulada, y en estas zonas de tejido conjuntivo, que son las papilas dérmicas, porque esta parte de conjuntivo se llamaba dermis, ¿se acuerdan? Entonces, en esas papilas, no en todas, en algunas hay receptores de Meissner. Después el otro tipo de receptor que habíamos comentado, que es el receptor de Pacini, o corpúsculo de Pacini, tiene en general la fibra nerviosa rodeada por una cápsula multilaminar. Son como fibroblastos especializados, o sea, no es un tejido conjuntivo cualquiera, pero bueno, es una cápsula distinta de la del corpúsculo de Meissner. Después están estos otros dos ejemplos, ¿sí? Que son los corpúsculos de Ruffini, ¿sí? Y no sé, no me acuerdo, este es Ruffini, y no me acuerdo cómo se llamaba el autor. Pero son también receptores encapsulados. Ven que acá un poco la diferencia es la forma, pero la estructura es similar. En estos dos tipos de receptores, las terminaciones como que se ramifican mucho y generan una terminal muy ramificada, en cualquiera de estos dos ejemplos, que es distinto de lo que pasa en el Pacini, que es una fibra acá, y que es una sola, que aunque vaya en espiral es una sola. Acá hay como muchas ramificaciones que están como envueltas en una cápsula. Estas se encuentran también en la dermis, pero bastante profunda, pero no tan profunda como los de Pacini, ¿no? Entonces, les comento, casi todos, menos las terminaciones libres, todos los demás que vimos son mecanorreceptores. En particular en los receptores encapsulados, la cápsula, o sea, como son mecanorreceptores, la cápsula lo que hace es modular la información que le llega a la fibra. Entonces, dependiendo cómo sea la cápsula, es que se modula, digamos, la información. O sea, como que sirven para eso, ¿no? ¿Hasta acá bien? Sí. ¿Alguno que Sí. diga que no se durmieron? Bien, bien. Bueno. Pregunten, interrumpan si quieren. Ay, que no corre. Ahí va. Bien, después viene toda una parte en este teórico donde les habla de cada uno, que yo no voy a, o sea, es re importante y lo tienen que saber, digamos, pero no voy ahora a dedicar tiempo cuando tenemos que ver muchas cosas más, pero se los puse por eso, ¿no? Que sepan que los que están descritos es importante que lo sepan, ¿no? Y porque además no voy a hacer mucho hincapié tampoco, porque me parece que si ustedes no me dicen que alguno que no hayan entendido, o sea, no van a tener dificultad en entenderlo. Estos son otro tipo de receptores que también son encapsulados,
que están relacionados al músculo y a los sistemas esqueléticos. Estos órganos tendinosos de Golgi, como el nombre los dice, están en el tendón, y, o sea, sobre todo en las uniones músculo-tendinosas, como les aparece ahí está como, o sea, están descritos como son, y después están los usos neuromusculares, que están formados por fibras musculares particulares distintas de las fibras de la mayor parte del músculo. Son fibras como de un diámetro mucho menor, que hay de dos tipos, las fibras en cadena y en bolsa nuclear, y que se localizan rodeadas de una cápsula que tiene forma de huso. Por eso se llaman husos neuromusculares. O sea, tienen unas fibras musculares que tienen una inervación tanto sensitiva como motora. Hay neuronas en el asta ventral de la médula que inervan los extremos de las fibras musculares chiquitas que están acá adentro, y después en este otro sector hay una inervación sensitiva que lleva información que viene del músculo, digamos, desde estos receptores. Estos receptores que tienen que ver, que están localizados en zonas profundas, en zonas que tienen que ver con el sistema osteomúsculo articular, son los que mandan al sistema nervioso central la información de cómo está puesto nuestro cuerpo en el espacio, si estamos sentados, si estamos parados. Eso un poco como que se va dando cuenta, digamos, según la tensión que tengan los usos. Por ejemplo, no es lo mismo, no va a ser lo mismo la tensión cuando yo estoy el tono muscular, cuando uno está parado que cuando uno está sentado o cuando uno está en movimiento. Entonces, todo eso es recogido por este tipo de receptores que le informan entonces al sistema nervioso central de lo que pasa en nuestro organismo, digamos, sobre todo en cuestiones de posición y todo eso. Y eso es lo que corresponde a la propiocepción, ¿no? O sea, ahí les muestra unos ejemplos de cómo digamos, funcionaría. No me voy a detener. Bien, ¿hasta acá bien? Sí. Sí, bien. Bueno, ¿qué es esto que estamos viendo acá? La corteza cerebral. ¿Solo? No, perdón, porque quedó señalado algo. Toda la imagen, ¿qué corresponde? Sustancia gris y blanca. Al encéfalo. Bien, es un corte del encéfalo. Se observa sustancia gris y blanca, ahora vamos a ver cómo. Pero antes de eso, ¿en qué sentido está cortado? ¿Qué tipo de corte? Sagital. Es un corte sagital. No escuché, perdón. Corte sagital, profe. Ahí va, sagital. El sagital es el que queda en el plano anteroposterior. O sea, esto lo saben reconocer bien. Y por ahí decía que se ve sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué tipo de técnica les parece que sea? ¿Qué es lo que está teñido acá? La mielina, de vuelta. Bien, de vuelta, está teñida de oscuro la mielina, mientras que las zonas de sustancia gris se ven más pálidas. ¿Y dónde vemos sustancia gris entonces? Acá en la superficie de los hemisferios cerebrales, revistiendo todos los surcos y circunvoluciones. Acá se ve algo de sustancia gris, no sé bien a esta altura, depende del nivel a que puede corresponder, son núcleos de la zona, los núcleos basales, digamos. Acá, a ver, esperen que yo te voy a correr la ventana. Ven que acá hay zonas
más pálidas también, pero sobre todo también acá en la parte superficial, y acá hay otro núcleo profundo. Esto en el caso este es el cerebelo, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar con el cerebelo. Cuando quiera andar, ahí va. No, rápidamente, la anatomía, cuando uno mira superficialmente el cerebelo, tanto desde su cara superior, como se ve acá, como el inferior, van a ver este aspecto como laminillar. O sea, uno mira y son como hojitas, como laminillas paralelas entre sí. ¿Tá? Hay algunas que están como más finitas, otras más profundas y más anchas, pero básicamente van a tener este aspecto como de librillo, digamos, ¿no? Ese plegamiento que tiene la superficie hace que, o sea, que forma esas laminillas, lleva a que esa superficie sea mucho mayor que si la superficie fuera lisa, ¿no? El eje de esas laminillas va a estar formado por sustancia blanca. Y es lo que vemos un poco acá en este preparado, bien oscuro. Lo que está oscuro aquí es el eje de sustancia blanca. Entonces acá tenemos estas laminillas que incluso se ramifican. Ven que se van ramificando y todas ellas se van ramificando. Bien, y acá un poco características generales de la parte funcional. El cerebelo es como un gran coordinador y como corrector, corrige los movimientos. Y para eso recibe señales de muchas zonas del sistema nervioso y tiene conexiones con muchos sectores. Bueno, eso es lo que les decía, la coordinación motora es la función fundamental. Además de la organización anatómica en hemisferios, lóbulos y distintas regiones dentro de cada uno, algo que quiero recalcarles es que la estructura histológica de todas esas regiones, si bien se relaciona, o sea, están relacionadas capaz con funciones diferentes, la estructura histológica es muy parecida en todas partes, en cualquier sector que nosotros veamos, ¿no? Entonces, si hacemos más grande, aunque me quedó borroso porque lo único que hice fue recortar y agrandar la imagen, igual vemos un poquito mejor acá, ¿no? Las laminillas, acá hay un par de laminillas con sus ramificaciones, y sobre la superficie, más pálido, digamos, la sustancia gris, que es la corteza cerebelosa. Ahí va. Y ahí, con otra técnica, en realidad esto no es... Este cerebro no me acuerdo si es humano o es de un primate muy cercano, pero esto que estamos viendo es de roedor. Y obviamente tiene mayor aumento, me olvidé de ponerle la barra, pero tiene mucho más aumento que esto que estamos viendo acá. Y entonces las laminillas son más simples. En el cerebro pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que les mostré en la clase pasada que es liso? No tiene la corteza es toda lisa, es mucho menos la superficie que en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué les voy a poner esto? Porque acá, en este que estábamos viendo, vemos el eje de sustancia blanca y después por fuera la sustancia gris, ¿no? Acá está, esta técnica de Kluber-Barrera usa un colorante para la mielina, que es este celeste verdoso, así como este celeste intenso, digamos, y la combina con una tinción histoarquitectural, con un nísel en general. Y dentro de los nísel casi siempre se elige, no en este caso, un colorante que se llama violeta de cresilo, que es más violáceo, y que contrasta un poco mejor con este azul, pero igual, acá se nota, acá se usó, no sé si azul de toluidina o azul de metileno, no me acuerdo bien, pero bueno, es un colorante azul. Acuérdense que estos son colorantes básicos, o sea que lo que nos va a marcar es los cuerpos celulares y va a estar más teñido de azul en este caso en las regiones donde haya más densidad de células.
Y si ustedes miran la parte más superficial, o sea, acá se ven claramente dos capas, con bajo aumento vemos claramente ya dos capas, una de gran densidad celular en contacto con la sustancia blanca y una que tiene mucho menos densidad celular, que es mucho más pálida. ¿Ah? Si esto estuviera con hematoxilina y eosina, esto sería eosinófilo pálido y la sustancia blanca sería todavía más pálida. Acá, como hay un colorante para mielina, acá aparece como muy pálida la tinción y no hay un colorante ácido como la eosina, es solo el colorante básico. O sea que hay ya dos zonas bien distintas. Y ahí es lo que vemos cuando ponemos a mayor aumento en esa región. ¿Ah? Acá, de este lado, me queda un poquito de sustancia blanca del eje de la laminilla, y por ahí, voy a correr la ventana, acá tenemos la superficie externa. Y ahí tenemos las capas, hay dos capas bien visibles, incluso con bajo aumento, como veíamos antes, que sería la más superficial, que se llama molecular o plexiforme, y la más profunda sería la granular. En el medio, entre esas dos, está la capa de células de Purkinje, que en realidad contiene los cuerpos celulares, solo los somas de estas células. ¿Ah? Y el aspecto ese bien distinto que se ve entre la capa externa y la más interna es sobre todo la gran densidad celular que hay en la capa granular, que recibe ese nombre porque en realidad hay muchas neuronas chiquititas que dan un aspecto como granuloso a toda esta capa, y en la parte más superficial vamos a ver una densidad celular mucho menor. ¿No? Acá vamos a ver, algunas de estas células que hay acá serán neuronas pequeñas y otras serán células gliales. Acá también lo mismo, pero hay una alta cantidad, una gran cantidad de neuronas que se llaman, son los granos, las neuronas granulares o neuronas grano, que son muchísima cantidad, dispuestas muy densamente, y son las neuronas más numerosas de todas estas, pero son chiquititas y tienen una morfología particular. Bueno, no quiero andar, ahí va. Les hablábamos de que las neuronas de Purkinje son las que tienen su soma en la capa media. Acá en esta parte, digamos, acá ven que está una superficie allí, y de aquí para acá es corteza, lo mismo que de aquí para acá, y esta que recalqué acá está más agrandada aquí, ¿no? La neurona de Purkinje, que tiene su soma en la capa media, tiene en realidad todas sus dendritas desplegadas en la capa molecular. De hecho, acá no está todo el árbol dendrítico se extiende hasta la superficie y se extiende bastante en el sentido lateral. Y esas células tienen un cuerpo, como dijimos, que está localizado en la capa de Purkinje, en la capa media, que es como redondeado así, y tiene dendritas solo hacia la molecular, unos troncos gruesos iniciales, más proximales, que se van subdividiendo de una manera particular, que las dendritas más pequeñas y más alejadas están llenas de espinas, que es lo que vemos acá, o sea que estamos pensando que pueden recibir una gran cantidad de sinapsis, ¿no? Después hay otras células que se ven acá, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Entonces, acá yo les estoy mostrando cómo son las células de Purkinje, que acá tenemos una que está, yo no me acuerdo si esta, no, debe ser un Golgi también, pero primero que está en blanco y negro la imagen y por eso se ve así, o sea, en escala de grises, digamos, no está en color. Y en este caso sí hay más cantidad, mayor parte del árbol dendrítico impregnado con el Golgi. El axón sale de la parte inferior acá, pero digamos de la parte más profunda, la que va hacia la granular, y el axón de estas células es el que constituye la eferencia de la corteza cerebelosa, ¿no? Y como dice ahí, el árbol dendrítico es bien extenso y profuso en uno solo de los planos del espacio, digamos. Y en ese sentido, digamos,
digamos, imagínenselo como si fuese un abanico, que uno lo abre y es extenso, pero en realidad, si lo mira de costado, es finito. Entonces, esto sería en un corte como el que estábamos viendo antes, que es un corte sagital del encéfalo, es aplanado en ese sentido. Es un corte sagital del encéfalo, que es un corte transversal de las laminillas, ¿sí? Cuando uno corta en forma longitudinal a las laminillas, lo vamos a ver así como más chatito. ¿Ah? Entonces, ¿por qué es importante hablar del árbol dendrítico? Lo dijimos la clase pasada y está en el teórico. ¿Se acuerdan? ¿Para qué les sirven las dendritas a las neuronas? Me imagino que para hacer la sinapsis, ¿no? Exacto, entonces en toda esta cantidad de ramas van a recibir montones de sinapsis, ¿no? Entonces, si esto tiene que es finito en este plano y es muy extenso en este otro, la información que va a recibir es toda la que está más extendida en este plano. Y cuando nosotros miramos en un corte que es transversal a la laminilla, ¿no? Lo otro que se ve acá son estas fibras bastante rectas y que ahí está puesto como fibras paralelas. Estas fibras van como, a medida que pasan y que son muchísima cantidad, van a ir contactando distintas partes del árbol dendrítico, en general siempre bastante alejados del soma. Hay muchísimas fibras paralelas que en realidad son los axones de las neuronas grano que están en la capa profunda. ¿Ah? Esto es como se ve con el Golgi las neuronas grano. ¿Ah? Entonces, va a haber muchas fibras paralelas. Acá las fibras paralelas estas que están cortadas así, acá las veríamos como puntitos, ¿no? Entonces estaría lleno de puntitos uno al lado del otro, correspondiente a las fibras paralelas, cortes transversales de las fibras paralelas. Voy a pasar a la siguiente. Y acá hay varias diapositivas donde hablábamos en el teórico de los distintos tipos de células. Pero digamos, en esta diapositiva, capaz que la podría haber puesto más grande, ya ahora no lo hice, pero se ve una micrografía electrónica de cómo es un corte transversal a la laminilla. Acá es parte de una neurona de Purkinje. Vayan y lo miran después en el PDF o en el PDF del teórico. Acá hay un montón de estructuras cortadas transversalmente, muchísimas, una cantidad una al lado de la otra, que corresponden a esas fibras paralelas que les mostraba antes. ¿Ah? Y acá se visualiza de nuevo lo mismo que decimos siempre. La técnica de Golgi permite ver la morfología, porque si todo esto me lo tiñera de negro, yo no vería nada, vería todo negro y nada más. ¿No? En realidad hay cortes de las fibras paralelas. ¿No? Estos que aparecen así, en realidad es también parte del axón de los granos. Los granos, les voy a mostrar acá en el dibujito, en este dibujito acá abajo, el grano es este verde. El grano tiene un axón que sube, o sea, sube porque está acá, digamos que se dirige hacia la superficie y atraviesa perpendicular a la superficie, y en la parte de la capa molecular se divide en T y forma las fibras paralelas esas que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, lo que está acá, estas que están señaladas ahí, largas, creo que estaba señalando eso, serían los axones de los granos cuando están ascendiendo, cuando todavía no se dividieron. Acá en este plano de corte, donde la capa de Purkinje, el árbol dendrítico de las de Purkinje está desplegado, extenso, la fibra paralela en sí las veríamos como puntitos. Y en esta parte, acá hay una de Purkinje, un sector de una de Purkinje,
vemos las neuronas estrelladas de la capa superficial o molecular, que son las superficiales, o sea, las que están más cerca de la superficie, y las profundas, igual siempre dentro de la molecular. Son neuronas estrelladas, superficiales y profundas. Esos son dos tipos de interneuronas que van a estar localizadas en la capa molecular. En la capa granular, además de los granos, que también son interneuronas, vamos a tener a las neuronas de Golgi. ¿tá? Entonces, 5 tipos de células, las neuronas principales, las de Purkinje, y 2 tipos y 4 tipos de interneuronas, 2 en la capa granular, los granos y las de Golgi, y 2 en la capa molecular, las estrelladas superficiales, esta azulcita acá, y las estrelladas profundas. ¿no? Me acabo de dar cuenta que tiene esto acá, que parece como que acá esto está señalando una fibra trepadora que después se los voy a borrar. O sea, esto no es así. Acá decía, yo le borré los nombres, probablemente acá dijera estrellada superficial. Pero está, o sea, digo, después estos, en el PDF se los voy a correr esto más acá o le borro eso. ¿tá? Bueno, y acá están representadas todas las capas, como se vería en un corte transversal de la laminilla, lo reconocemos porque acá la célula de Purkinje está toda desplegada, y acá es como se vería en el corte longitudinal. Entonces, acá donde la célula de Purkinje está como más chatita, digamos, la fibra paralela corre en ese sentido acá, entonces acá veríamos como puntitos verdes, digamos, si fuese... Entonces acá estarían contactando la célula de Purkinje, pero acá hay otra, y está toda la hilera, está representada sola una. Las células de Golgi forman un circuito en la capa granular, sobre todo tienen algunas dendritas hacia la molecular, pero tienen muchas dendritas y todo su axón en la granular, y forma parte de un complejo sináptico que es bien complejo, porque es una sinapsis en la que participan las prolongaciones dendríticas, las terminales dendríticas de los granos, el axón de las de Golgi, algunas dendritas de las de Golgi, y una de los tipos de fibra aferente. Por ahora vimos entonces neuronas principales, la de Purkinje, 4 tipos de interneuronas. Acá les estoy mostrando un tipo de aferencia, las aferencias que recibe el cerebelo, la corteza cerebelosa, perdón. Recuerden que vienen de múltiples sitios del sistema nervioso. Y van a llegar desde múltiples sitios con esta, o sea, cuando ingresan a la capa granular adoptan esta morfología, ¿no? Que en realidad acá está representada así, pero que cuando uno lo mira serían así, o sea, ven esta terminal ramificada de un axón, y tiene como estos ensanchamientos que aparecen ahí, que son las rosetas, como dice ahí, o rosáceas también se les llama, y en realidad eso ahí, cuando uno hace microscopía electrónica, ve una gran cantidad de vesículas sinápticas, y sobre eso también, o sea, y esta estructura está en contacto con las dendritas de los granos y con las prolongaciones tanto dendrítica como axón de la de Golgi. Entonces, cuando estas fibras traen información, van a hacer sinapsis con varios granos. A su vez, todos esos granos que están aquí van a enviar información hacia la fibra paralela, o sea, hacia su axón, que es la fibra paralela, y muchos granos van a hacer sinapsis con las dendritas más distales de la célula de Purkinje. ¿Ah? El otro tipo de fibra aferente que recibe la corteza del cerebelo es esta que está acá, representada, y que se llama... o sea, estas que dijimos, les comenté que acá está en amarillo y que son estas ahí, son las fibras musgosas, ¿tá? Y que llegan hasta la capa granular. El otro tipo de aferencia viene fundamentalmente de un lugar solo, que es la oliva vulvar en realidad, y va a llegar directamente a la célula de Purkinje, ¿tá? Y lo va a hacer en forma que va a rodear al soma y a las dendritas iniciales, o sea que es una sinapsis mucho más fuerte, acá llega directo.
la información que traen las musgosas en realidad es como que convergen los granos y a su vez como hay muchos granos, llega la información más lejos del sitio de inicio del potencial de acción, pero igual de alguna manera llega la información porque son un montón de granos, ¿no? Y acá la información llega más directamente a través de las fibras trepadoras, ¿no? Algo curioso del cerebelo, primero todo esto que estuvimos viendo de cómo se organiza esto, en realidad es el circuito del cerebelo, o sea, la información llega por las aferencias, ya sea directa de las trepadoras, desde las musgosas actúa sobre los granos, la célula Golgi participa regulando esa sinapsis, ese complejo sináptico, el grano contacta a las de Purkinje, al igual que las estrelladas superficiales en esta región. Estas otras neuronas estrelladas profundas generan sinapsis muy potentes sobre el soma de la célula de Purkinje también. Y bueno, entre toda esa información, la neurona de Purkinje decide o no generar un potencial de acción. Y acá, por ejemplo, lo que es bien curioso es que las fibras que llegan, o sea, las aferencias son excitatorias y el grano es excitatorio. Todas las demás, incluso la propia célula de Purkinje, son neuronas inhibitorias. La mayoría GABAérgicas. Bien, y acá están como enumerados todos los componentes, ¿no? ¿De esto tienen alguna duda? Yo entendí bastante lo que estuviste explicando, lo que sí no entiendo, una consulta nada más. Los colores esos que están usando, que dice interneuronas, aferencia, no coincide con los colores de las células de ahí, ¿no? ¿O sí? Porque ¿Estos de acá? Sí, los colores granos son estos verdes. Porque vi que decía fibras musgosas, las de abajo, que dice, está como de marrón y es medio amarillo la que vos señalaste con el puntero. Acá. Capaz que, sí, ¿es la misma? Esta es la musgosa, que es esta. Y la estrellada superficial es la que está superficial, digamos. La ¿no? azul. La azul. La superficial. Sí, le puedo cambiar los colores, así les queda. Está, porque yo en realidad como que yo miré la clase. No, se lo voy a cambiar. Mucho de ahí se lo voy a cambiar para que les quede en el PDF. Las estrelladas superficiales. Puedo creer que vos estás comiendo saladito a esta hora. ¿Quién te dio saladito? ¿Cómo? Alguien tiene el micrófono prendido. Tiene el micrófono prendido. Catherine, no sé quién. Yo quiero un saladito también. Me está preguntando. Para mañana. Mañana de tarde lo comés. Porque ahora a esta hora vas a comer la comida en un ratito. ¿Está? Yo no te quiero ver comer más porcinas, más porquerías. Mañana lo comés. Ahí va. Bueno, seguimos. Les voy a cambiar los colores, ya que me preguntaste, está bueno para... Capaz que estaba hecho para otro dibujo que yo tenía antes y no me di cuenta de cambiar los colores. Lo voy a hacer ahora antes de armarles el PDF, ¿está? Gracias por la pregunta porque nos viene bien a todos. Bueno, y después acá, esto ya venía de origen, digamos, los colores, así que supongo que estarán bien. Muestra más o menos lo mismo que el anterior. Acá estas azules son las neuronas en cesto, porque su axón forma esos cestos sobre las células de Purkinje, y bueno, todo lo mismo que está ahí, pero con otro código de colores. Y como que pone en evidencia acá la sinapsis que hacen las aferencias. Esto sería la fibra musgosa, o sea, esas rosetas o rosáceas de las fibras musgosas, y los demás componentes, ¿no? Las prolongaciones de las células granulares, ¿ah? Que acá están en verde también, y después tenemos prolongaciones de las neuronas de Golgi. Y acá está representada la otra aferencia, ¿no? Que son las fibras trepadoras, como que se enroscan acá, en rojo.
Acá las muestran como re extensas, sobre todo el árbol. Yo creo que no es tan así, pero bueno. Importa igual esto que les decíamos, que es bien directo sobre la célula de Purkinje. Y acá lo que está mostrando también en verde, ¿ven? Es como que si hubiera un mayor aumento de acá, es como las fibras paralelas van a ir contactando como en terminales, o sea, como que excreciones ahí en terminales sobre muchas células de Purkinje a lo largo de su trayecto. Esto que estamos viendo acá, digamos, contactan a esta célula de Purkinje, a esta otra, ¿sí? Y también estas son de las fibras, las células en cesto. Los granos, además de estimular a la célula de Purkinje, estimulan a las células en cesto en su trayecto. Bien, y nos queda la cerebral. Va a ser un poco más cortito, prometo. La idea, digamos, de explicar un poco mejor el circuito cerebeloso es porque, digamos, para que ustedes tengan una idea de las cosas que pasan dentro del sistema nervioso. De hecho, el circuito cerebeloso es como bastante simple, es de los más simples que se conocen, se conoce mucho y por eso es como que se usa de ejemplo. A veces también usan de ejemplo otros circuitos, pero, o sea, muchas veces hablamos del circuito de un sector de la corteza cerebral. No vamos a profundizar más en circuitos, simplemente vamos a recordar algunas características generales de la corteza cerebral y cómo se reconocen, digamos. No vamos a profundizar más en circuitos, ¿tá? Entonces, esta clase, incluso cuando ustedes la miran en el video, es mucho más cortita, porque la idea de profundizar en un sector que fuera más fácil para que ustedes tuvieran de ejemplo nada más, y por eso elegimos el cerebelo, que es un poco más sencillo, aunque no parezca. Todo esto es mucho más complicado. Bueno, la corteza cerebral, ya sabemos que es la capa de sustancia gris que reviste la superficie de los hemisferios cerebrales. Y a diferencia del cerebelo que habíamos comentado, que toda la estructura es parecida, no importa la región, acá vamos a tener 3 regiones definidas. La mayor parte, más del 90%, corresponde en el ser humano al neocórtex, ¿sí? Digamos, después tenemos el paleocórtex, que varía según la región de 3 a 6 capas, y el arquicórtex, que es la formación del hipocampo que está en el lóbulo temporal. Ahora vamos a ir viendo algunas de ellas. El neocórtex habitualmente se describe como una estructura, como una capa que a su vez es una estructura laminar, nada más que en vez de 3 capas como veíamos en el cerebelo, como dije antes también, son 6, ¿no? Y acá están representadas más o menos. Ven que la que es muy fácil de distinguir es la capa más superficial, o sea, la capa 1. Y después, bueno, uno tiende a ver que acá hay como una agrupación, acá después viene una zona un poco más pálida, acá vuelve a agruparse un poquito más, acá hay otros grupos grandes de neuronas más grandes, y acá hay otro aspecto, digamos. Entonces, como que es bastante sutil, ¿no? La que es bien distinguible es la 1 y después, bueno, hay que como ponerse a mirar. O sea, esta capa se distingue bastante bien, ven que hay como muchas neuronas bastante grandes y después acá vuelven a ser chiquitas, pero bueno, eso es como una cuestión descriptiva. Y esas capas, la capa 1 es una capa molecular o plexiforme, al igual que la capa más superficial de la corteza cerebelosa. No les mencioné, la corteza cerebelosa, en la corteza cerebelosa y acá también, la capa molecular también recibe el nombre de plexiforme. En realidad molecular es debido al aspecto como molecular con poquitos puntitos que aparece con bajos aumentos con las técnicas histoarquitecturales, y plexiforme deriva de cuál es el aspecto plexiforme cuando uno hace técnicas para fibras. O sea, la capa molecular es una capa fundamentalmente neuropílica, que en el cerebelo vimos que tiene muchas dendritas de Purkinje, una gran cantidad también de axones de los granos y todo eso. Es mucho más neuropílica que otros sectores, ¿tá?
Hay somas, pero mucho más dispersos y en baja cantidad. ¿Tá? Después, el resto de las capas ven que son bien, tienen bastante celularidad, digamos, y se subdividen de esta manera, digamos, las capas, digamos, pares son las granulares, que son la 2 y la 4, las capas 3 y 5 son capas piramidales, la 1 ya dijimos que es la molecular, y la 6 se llama capa polimórfica o capa de los corpúsculos polimorfos, que deriva su nombre de que tienen muchas morfologías, los somas de las neuronas que se encuentran allí. Bien, esto con respecto a la organización en capas, que la seguimos viendo en la siguiente, cuando logre pasar. Acá les mantuve los nombres, y acá lo tenía tapado esta parte, pero en este dibujo que veíamos antes, y que acá vemos cosas parecidas, o sea, pero este dibujo me gusta porque me interesa un poco discutir alguna cosita con ustedes. ¿Saben cuál es la neurona principal? Siempre dijimos, tenemos que ver que hay neuronas principales, hay interneuronas, hay aferencias y hay eferencias, ¿no? En cualquier sector de sustancia gris. La neurona principal, en realidad, cuando buscamos y definimos cuál es, su axón ya sabemos que es la eferencia, por eso, ¿no? ¿Cuál es ¿Cuáles son las neuronas principales de la corteza cerebral a nivel de la neocorteza? ¿Saben? Para mí es la piramidal. Las neuronas piramidales. Que ¿Cómo? se extienden en todas las capas, creo, ¿no? Los axones. El axón se dirige hacia la sustancia blanca. Es esto que están acá las flechitas. O sea, acá termina la capa polimórfica y el axón sigue de largo y se mete en la sustancia blanca y va hacia otro lado. Eso es lo que define a una neurona principal. ¿Sí? ¿Y en qué parte de la corteza, en qué capa vamos a encontrar los somas de las neuronas piramidales o principales? Llegan hasta la capa molecular. O sea, en todas las capas, o sea, los somas, los cuerpos celulares, ¿dónde los vamos a encontrar? Si ustedes se fijan, ahí acá no están... la 3, ahí dice en la 3, está y sí. Después en el 5. Bien, eso está bien, pero no solamente. Cualquiera de las capas puede tener neuronas piramidales, menos la 1. ¿No? Cosas típicas de las neuronas piramidales, lo que decíamos antes, su axón es eferente, o sea que su axón va hacia la sustancia blanca. En su trayecto por la sustancia blanca puede tener diferentes destinos. ¿No? Ahora vamos a ver un poco eso. La otra característica que tiene es que, además de que su axón va hacia la sustancia blanca y por la sustancia blanca hacia otra parte, va a tener en general un tronco dendrítico más grueso dirigido hacia la superficie, que es el que llamamos tronco dendrítico apical. Acá hay otro. Y después grupos de dendritas más cortas, ¿no? Por ejemplo en esta. Esta tiene un tronco dendrítico más largo hacia la superficie y dendritas más cortas acá. Esta otra es lo mismo, un tronco dendrítico largo. Cuanto más abajo está el cuerpo celular, más largo es el tronco dendrítico apical, porque la gran mayoría llegan hasta la superficie. No siempre, pero digamos, son como están viendo acá. ¿No? Y acá, bueno, dendritas más cortas a nivel basal. ¿No? Acá ven otra que también tiene un tronco dendrítico grueso hacia afuera, hacia arriba, digamos, o sea, la superficie, dendritas un poco más chicas en esta parte y un axón que se dirige hacia la sustancia blanca. Acá no está dibujado el axón, pero bueno, si esta tuviera un axón eferente, podría ser también una neurona piramidal. Entonces,
Si yo les pregunto cómo se define una neurona piramidal, o si les pongo una opción, las neuronas piramidales son aquellas que tienen un soma de forma piramidal, no, eso está mal. ¿Ah? En algunos casos, como las dendritas gruesas deforman el cuerpo de la neurona, hay una tendencia, sobre todo como en este caso acá, o sea que en realidad lo puse como que me gustó por eso, porque no tienen forma triangular, que es lo que uno siempre piensa, y que en los preparados también se ve, o sea, no es que esté negando que pueden tener forma piramidal, lo que sí es que pueden tener cualquier otra forma. Pueden tener forma piramidal, sí, pero no es lo que las define. Lo que las define es lo que les decía antes, que son las células principales. Su axón es la eferencia y que en general van a tener un tronco dendrítico apical más grande, más grueso y dendritas basales más cortas. Entonces, el soma ubicado en cualquier capa, menos en la superficial. Y acá está dispuesto, digamos, en este dibujo a colores, digamos, los somas de las neuronas, sobre todo las de la capa 5, pero recordemos entonces que hay en todas las capas neuronas piramidales, y según en qué capa está el soma, es el destino que tienen. ¿Dónde vamos a encontrar neuronas de soma más grande? En la capa 5. Eso significa que cuanto más grande el soma, es porque tiene que tener, o sea, tiene que mantener más cantidad de prolongaciones. Entonces, las que están en la capa 5 van a ser aquellas que tienen un axón que se dirige más lejos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, las que estuvimos hablando de las corticoespinal, van a ser neuronas que están localizadas en la capa 5. No de toda la corteza, ¿no? Del área motora primaria. O sea, del área motora primaria que está localizada en el lóbulo temporal, en la circunvolución frontal ascendente, todo eso que estudiaron en anatomía. ¿No? O sea, las neuronas de esa área motora primaria, las neuronas piramidales de la capa 5, tienen un axón que llega hasta la médula, ¿sí? Entonces, las de la capa 5 son las que van más lejos, ¿no? Las de la capa 6, por ejemplo, también son importantes porque su axón coordina, digamos, y se dirige a través de la sustancia blanca hacia el hemisferio contralateral. Entonces, esas fibras, esos axones que nacen de neuronas piramidales que tienen el soma en la capa 6, van a ir hacia el otro hemisferio, cruzando por el cuerpo calloso. O sea, el cuerpo calloso está formado por fibras interhemisféricas. Bien, digamos, como ejemplos, ¿no? Después hay neuronas que son más chiquitas y que tienen su axón a la sustancia blanca, pero se asocian con otras zonas más cercanas dentro del mismo hemisferio. Bien, entonces, tienen estos nombres más que nada porque predominan en esas capas, pero no significa que no haya piramidales en las otras que no se llaman piramidales. Las capas granulares acá dependen de cómo se ven con este tipo de tinciones. Pero estas neuronas, digamos, de las capas 2 y 4, no son de aspecto granular como son las células granulares del cerebelo. ¿Ah? Son más bien estrelladas. Por ejemplo, esto podría ser una neurona granular y esto lo mismo. ¿Ah? Estas también son neuronas granulares. Son en general estrelladas y en particular en la capa 4 están las neuronas estrelladas espinosas, que se llaman así porque tienen muchas espinas en sus dendritas. Y la capa 4 es una capa que recibe muchas aferencias, sobre todo aferencias talámicas, o sea, que vienen del tálamo, que son vías de la sensibilidad. Digamos que son aferencias, digamos, que traen información de niveles más abajo de lo que es la vía de la sensibilidad. Y bueno, acá hay un dibujito también de cómo se
un poco se organiza. Y dentro del mismo neocórtex, tampoco tenemos que es todo igual. ¿tá? Hay distintas variedades de neocorteza. Están las homotípicas, homo de igual, significa que las distintas capas estas que estudiamos tienen una distribución parecida, que son todas más o menos proporcionalmente parecidas. Y hay estas tres variedades se han descrito. Las heterotípicas son aquellas en las cuales no son todas iguales y van a predominar unas capas sobre otras. En las agranulares predominan las capas piramidales, digamos, porque hay muchas células piramidales, entonces se borran las que son más granulares, por ejemplo, las áreas motoras primarias, y las que son las granulares son aquellas en las que predominan estas capas, por ejemplo, las áreas sensitivas primarias. ¿Se entiende? Sí. O sea, les voy a dejar estas acá, pero digamos, no vamos a detenernos mucho acá. Sí, o sea, alguna cosa de esto que les mencionaba. O sea, en cualquier sector de sustancia gris hay mielina, ¿ah? Puede haber. En el cerebelo, por ejemplo, en la capa superficial no son mielínicas las fibras, es más bien todo neuropílico. Pero, pero igual hay algunas fibras mielínicas, sobre todo las aferentes, las neuronas de Purkinje también, que en su inicio el axón ya es mielínico, aunque todavía no haya salido de la corteza. Pero en el neocórtex vamos a encontrar zonas donde hay una gran cantidad de fibras. Estos serían las fibras aferentes que están llegando, digamos, las que están más de disposición, si acá está la superficie, de disposición más perpendicular a la superficie. Y después hay zonas donde son más plexiformes, que están ubicadas a diferentes niveles de las capas, de las 6 capas que dijimos. O sea, están descritas y se sabe cuáles son, no vamos a entrar en detalle que ustedes se tengan que aprender. Sepan que hay zonas de la corteza donde predominan las fibras. Bien, y acá, para lo último, que es un poco ver el arquicórtex, el paleocórtex no lo vamos a ver porque es mucho más variable. Como habíamos dicho, se localiza el arquicórtex en el ser humano, en lo que sería la formación del hipocampo, en la cara interna del lóbulo temporal. Y bueno, y serían estos sectores que se ven acá en el corte. Que acá yo se los agrandé un poquito. Y acá está como mostrado, digamos, esta región que ustedes ven acá, ¿sí? Sería esto que vemos acá, que es el cuerno de Amón o asta de Amón, que es lo que está acá en amarillo, digamos. Y esta otra cosa, este otro sector, que aquí sería esto acá, es el giro dentado. Después están todas estas regiones acá, la región parahipocampal, el subículo y toda esta parte, que no nos vamos a centrar mucho. Acá abajo tienen con el código de colores qué es lo que ocurre durante el desarrollo que lleva a que se forme este tipo de corteza. Todas se forman así, se pliegan y todo eso, pero digamos, acá lo que ocurre es como que, si ustedes se fijan acá, como que esta parte roja, que es lo que va a ser después el giro dentado, como que se va separando y como que quedan así como enganchadas una con la otra, el asta de Amón y el giro dentado, que es lo que vemos acá, ¿no? O aquí, más grande. Este es el giro dentado, que es lo que vemos acá en rojo. Y acá, digamos, lo que vemos más teñido, esta línea más teñida, es la capa que contiene los cuerpos, los somas, de las neuronas principales de cada una de esas capas. Acá vamos a tener 3 capas en la corteza más antigua, digamos. Hay una capa superficial que es molecular,
hay una capa media, que es la que contiene los somas de las células principales, y hay una capa 3 o profunda, que se llama igual que la capa 6 del neocórtex, o sea, es capa polimorfa. ¿Ah? Bien, y acá esta preparación que les mostraba de humano o primate, no sé, pero si fuese primate es muy parecido al humano, la sacamos de internet, de un atlas que hay, digital, pero no tenía como para mostrarles con más aumento, entonces me vuelvo al cerebro de la rata, donde, como ven acá, en realidad el hipocampo, proporcionalmente a lo que es en el humano, ocupa una mayor proporción, más que además todo esto que tenemos acá, lo que sería el resto de la corteza, es liso. De hecho, incluso el neocórtex está más bien por acá, el resto ya es todo páleo. En eso es bien distinto. Pero el arquicórtex tiene una estructura similar. Esto que es como una C, pero más redondita, sería la asta de Amón, y esto que tenemos acá, como más puntiagudo, digamos, donde dobla, sería el giro dentado. Y estas son esos dos sectores que veíamos, ¿no? De la corteza más primitiva. Como les decía, en los dos, la capa superficial es la molecular, o sea, la capa 1, que es lo mismo para el giro dentado. La capa profunda se llama capa polimorfa en los dos, o capa de los corpúsculos polimorfos. Y la capa media contiene las pirámides dobles, los somas de las pirámides dobles, que son las neuronas principales del cuerno de Amón, y en el caso del giro dentado, una capa granular, esos granos que son bien distintos morfológicamente de los cerebelosos, son las neuronas principales del giro dentado. Acá con mayor aumento, una zona donde se ven las dos cosas. Acá está la capa granular del giro dentado, y acá es donde se mete la parte de donde enganchan esas formaciones, donde están las pirámides dobles. En el caso de la capa granular, los granos se ven así, tienen un cuerpo celular chiquitito, y hay un montón, ¿no? Ven que hay una cantidad impresionante, pero con el Golgi se marcan solo algunos, y tiene unas dendritas apicales, pero que tiene una distribución más cónica, no es aplanada como en el caso de las de Purkinje, y no son tan ramificadas con esa característica morfológica particular que tienen las de Purkinje. Son mucho más chiquititas también, ven que son bien chiquititos los hongos. Y ven que en el caso de los granos son neuronas que tienen un mayor tamaño, o sea, a diferencia de los granos, ¿no? Esta neurona podría ser así, o sea, estas neuronas tienen esta morfología con un tronco dendrítico grueso hacia la parte superficial. Acá estaría la superficie, esta sería la capa 1, esta capa media es la que contiene los somas, y acá la capa polimorfa. ¿Ah? Y bueno, un poco eso, y estas neuronas son más grandes, por lo tanto tienen un núcleo como más eucromático, y se ven allí, son bastante más grandecitas que los granos. Bueno, y después hay muchos tipos morfológicos de neuronas, hay 3 tipos morfológicos principales. En general estamos hablando, ¿no? Pero siempre reiterar lo que venimos haciendo. En cada sector de sustancia gris vamos a tener todos esos elementos. Hay que identificar cuál es la neurona principal y hacia dónde se dirige el axón, que es lo que tiene que ver con su función, ¿no? Y obviamente cuáles son las interneuronas y las aferencias. La aferencia ya dijimos quién era, ¿no? El axón de la neurona principal. Y creo que era la última. No sé si tienen dudas. Estas se las volví a poner porque
¿se acuerdan que era cerebelo? En esta parte están los somas, digamos que están poco teñidos, y acá con una técnica para neurofilamentos lo que se marca muy bien son los cestos, o sea, esas sinapsis que hacen las neuronas estrellas profundas o neuronas en cesto que están localizadas más o menos a esta altura los somas, ¿no? Acá no aparece ningún soma de neurona en cesta, sí aparecen cestos. Esto debe ser una de Golgi, claramente, seguramente. Y que es como grande, no me había dado cuenta antes, pero calculo que sí. Son difíciles de encontrar las de Golgi.